Hoy toca uno de esos bloques que me encantan, porque mezcla de todo, licencias míticas, juegos cozy que te absorben la vida, RPGs gigantes, indies con pinta de vicio y algún que otro proyecto tan raro que precisamente por eso hay que tenerlo vigilado. Empezamos fuerte con He-Man and the Masters of the Universe Dragon Peer of Destruction. Esto, para que nos entendamos, suena a aventura de acción con fantasía clásica, puro músculo, magia y épica de la vieja escuela. Lo interesante aquí es que todavía no se ha enseñado todo lo que muchos querían. El nombre ya está generando conversación por el simple hecho de lo que representa. He-Man es nostalgia, pero también potencial para un juego de acción brutal si se hace con cariño. Arriba del todo, te dejo la preview que tenemos en el canal, por si le quieres echar un vistazo más a fondo. Seguimos con Copa City. Este es un juego de gestión y simulación, pero con un giro que lo hace especial. Aquí no juegas los partidos, tú organizas el evento, preparas la ciudad, el ambiente, la logística, el caos previo y esa sensación de día grande. La novedad es que cada vez se entiende mejor el concepto. No es un FIFA, es el backstage del fútbol. Ahora ojo con Pokémon Pocopia. Si no lo conocías, quédate con esto. No es el típico Pokémon principal, suena más a spin-off con identidad propia, de esos que intentan sorprender con una idea diferente. Y lo importante aquí es precisamente eso. Cuando Pokémon se sale del carril, a veces salen joyas y otras veces salen locuras. Eso sí, casi nunca pasan desapercibidas. Ahora vamos con un título bastante esperado, vamos con Yakuza Kiwami, pero no con un Yakuza cualquiera, sino con Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties. Acción, drama, barrio, peleas callejeras y esa narrativa japonesa que mezcla lo serio con lo absurdo sin despeinarse. Y ahora os adelanto esta novedad real. Cada vez más gente está entrando a Yakuza desde cero y Kiwami sigue siendo una de las puertas más sólidas para engancharte a ese mundo. Ahora cambiamos de registro con Romeo y Sadid Man. Este es uno de esos juegos que solo con el nombre ya te hace levantar una ceja. Suena acción oscura, estética rara y quizá narrativa surrealista. Y lo interesante es que precisamente estos proyectos, cuando salen bien, se convierten en ese juego que nadie vio venir. Ahora sí o sí, toca hablar de Animal Crossing New Horizons. Cozy total, vida tranquila, decorar, socializar, coleccionar. Un juego que no se juega, se vive. Y la novedad aquí no es un tráiler explosivo, es la realidad. Sigue siendo uno de los títulos más potentes para desconectar, y cada vez que Nintendo lo mueve, la comunidad reacciona como si fuera un evento mundial. Seguimos con Slide Spire 2. Aquí estamos hablando de roguelike de cartas y puro vicio estratégico. Si el primero te enganchó, el segundo viene con una presión enorme, mejorar lo que ya era perfecto. Y lo que se espera de esta secuela es más profundidad, nuevas builds y esa sensación de un run más, que te roba horas sin que te des cuenta. Pero si te gustan los simuladores de vida, Paralives es uno de los nombres más vigilados. Este es un juego tipo vida cotidiana, construir casa, crear personajes, gestionar rutinas, pero con un enfoque muy personal y muy indie. La novedad es que sigue avanzando como proyecto serio y cada vez más gente lo mira como una alternativa real dentro del género. Ahora subimos a lo grande con Fable, RPG, fantasía, humor británico, decisiones con consecuencias y ese mundo mágico con personalidad propia. La novedad es simple, hay hype real, porque Fable no es solo un juego, es una promesa, y cuando vuelva a mostrarse con fuerza, va a ser uno de esos momentos que dominan el panorama. Ahora toca uno que es puro corazón Nintendo, Rhythm Paradise Grove. Ritmo, minijuegos, música pegadiza y ese estilo que parece simple hasta que te rompe los dedos. La novedad aquí es que cada vez que Rhythm Paradise aparece es sinónimo de vicio feliz, un juego perfecto para enganchar tanto al casual como al enfermo del ritmo. Ahora seguimos con Onimusha Way of the Sword. Acción samurái, demonios, katanas y ese aire oscuro clásico de Capcom. Si no conocías Onimusha, imagínate un hack and slash con alma de época y una estética brutal. Lo importante aquí es que el nombre vuelve con fuerza y eso significa una cosa. Capcom no lo está resucitando por nostalgia, lo está resucitando porque cree que puede volver a pegar. Ahora atención y ojo con Operation High Jump, The Fall of Berlin, un juego con estética bélica y conspiración, con ese toque de misterio que mezcla historia y oscuridad. La novedad es que sigue perfilándose como una propuesta distinta dentro de su género, de esas que no buscan ser masivas, buscan ser memorables. Y ahora viene uno que suena a historia emocional, Deer and Boy,
un juego que huele a aventura narrativa, de las que te cuentan algo íntimo, bonito o directamente te destrozan por dentro. Lo interesante aquí es que estos títulos, cuando aciertan, se quedan contigo más que muchos AAA. Y cerramos el bloque de hoy con Bullfighter Neon, arcade, estética neón, velocidad, energía visual, pura vibra ochentera. Este tipo de juegos no necesitan 100 explicaciones, los ves en movimiento y ya entiendes el plan, y si lo hacen bien, puede ser uno de esos títulos perfectos para directos y clips. Y si quieres seguir explorando todo lo que viene, te dejo a continuación una lista de reproducción que seguro que te va a encantar y un vídeo que no te puedes perder, porque al final los mejores mundos siempre empiezan con una chispa. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.